Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Al último Uchiha no le importa tu mundo ojo por ojo. Eso es justicia. Konoha aniquiló al clan Uchiha. Entonces los Uchiha tienen todo el derecho de borrar Konoha de su mapa. No me hablen de protagonistas. No me sermoneen sobre el bien mayor, sobre Indra y Asura, sobre Kaguya o Zetsu Negro. Nada de eso importa ya. El mundo ninja no significa nada para un clan reducido a cenizas. Sin los Uchiha, Konoha no tiene razón de ser. Sin los Uchiha, este mundo carece de sentido. Autor: Tito Villar. 15. Capítulo 15. El campo de batalla de sangre y papel. Entre gritos de agonía, muchos ninjas fueron partidos por la mitad. Aquellos que habían sido cortados por la cintura pero aún no habían muerto yacían en el suelo, emitiendo gemidos desgarradores y dolorosos. El campo de batalla se convirtió instantáneamente en una escena infernal. La sangre salpicaba el aire, miembros cercenados volaban por todas partes y las entrañas estaban esparcidas por doquier. Muchos de los shuriken de papel estaban manchados de un rojo sangre brillante, y al girar a gran velocidad, la sangre se esparcía por todas partes, como si una lluvia de sangre cayera del cielo. ¡No! En ese instante, hasta los ojos de Nara Shikaku se tornaron rojos. Ya no le importaba en absoluto el temor que le tenía ante la salamandra. Hizo una señal con la mano, y Akimichi Chisa cargó inmediatamente hacia adelante. Su cuerpo se transformó en una bola de carne que rodaba como un carro de guerra mientras se precipitaba directamente hacia Konan. Konan no poseía el Susanoo, no podía enfrentarse a Akimichi Chisa cara a cara, pero podía volar. Desde la zona de sus omóplatos, se desplegaron hojas de papel que formaron instantáneamente un par de enormes alas de un blanco puro. Con un suave aleteo, sus alas levantaron poderosas corrientes de aire y, como un ángel, se elevó hacia el cielo, esquivando con facilidad la carga letal que caía desde tierra. Solo unas pocas hojas de papel, como plumas, descendieron suavemente, pero al acercarse al suelo, su color cambió repentinamente, transformándose en etiquetas explosivas que detonaron con un estruendo ensordecedor. Akimichi Chisa golpeó el aire y, en cambio, quedó atrapado directamente en la explosión. De no ser por su robusta complexión, podría haber muerto en el acto. En cuanto a la técnica de atadura de sombras que se le acercó sigilosamente por detrás, naturalmente también falló por completo. Ni siquiera rozó el borde de la túnica de Konan. Pero su reacción fue extraordinariamente rápida. En el mismo instante en que fue alcanzado por la explosión, Akimichi Chisa se puso de pie de un salto. Su cuerpo se expandió rápidamente al absorber el daño, y corrió tras Konan. Extendió su enorme palma, desatando un viento huracanado, y la atrapó. Konan batió las alas de su espalda con la intención de ascender más alto, pero de repente su mente se quedó en blanco por un instante. Se quedó ligeramente paralizada, aflojó la mano y el niño que sostenía cayó desde el aire. Instintivamente, se giró para atraparlo, pero Akimichi Chisa la sujetó firmemente. Morir. Akimichi Chisa gritó con fuerza, apretando su agarre y aplastando a Konan en pedazos. Konan. El dolor rugió, saliendo de su escondite como un loco. Pero él también había perdido la compostura por la preocupación. Aunque Konan carecía de experiencia en combate, sus habilidades secretas de supervivencia eran extremadamente fuertes. No era tan fácil matarla. Cuando Akimichi Chisa abrió la mano, el cuerpo de Konan se convirtió en un montón de papel blanco que revoloteó con el viento y se dispersó hacia el suelo. Luego, en el aire, los pedazos se reunieron una vez más y volvieron a formar el cuerpo de Konan. Konan dirigió una profunda mirada a Yamanaka Inoichi, quien ya la había engañado una vez, y luego giró la cabeza para tranquilizar a Pain. Dolor, estoy bien. Todavía no es el momento de que tomes medidas. Regresa. Déjame este lugar a mí.
Pain recorrió con la mirada al grupo de Konohagakure, grabando firmemente cada uno de sus rostros en su memoria, luego dejó escapar un resoplido frío y desapareció del lugar. Aunque no hizo ningún movimiento durante su breve aparición, ya había atraído la atención de todos. Al ver esos extraños ojos, Nara Shikaku no pudo evitar sentir una silenciosa conmoción en su corazón. ¿Qué estaba pasando en la Tierra de la Lluvia? ¿Cómo había aparecido otro ninja de límite de linaje? ¿Desde cuándo los límites de linaje aparecen con tanta facilidad? Además, aquellos ojos le resultaban de alguna manera familiares, como si hubiera oído hablar de ellos antes, como uno de los grandes clanes de Konohagakure, los archivos del clan Nara contenían registros de prácticamente todo. Y como el asesor militar de mayor confianza del Hokage a lo largo de las generaciones, Nara Shikaku tenía acceso a todo el sistema de inteligencia de Konohagakure. Había visto información relacionada con el Rinnegan, así que no le sorprendió. Sin embargo, los registros relativos al Rinnegan y al sabio de los 6 caminos eran demasiado antiguos. Incluso cuando estaban documentados, en su mayoría se consideraban mitos o leyendas. Por el momento, no se dio cuenta de que esos ojos eran el legendario Rinnegan, los mismos ojos del sabio de los 6 caminos, sino que los confundió con algún tipo de Jutsu o límite de linaje. Sin motivo aparente, una leve sensación de inquietud surgió repentinamente en su corazón. Sobre todo cuando de repente se percató de que su objetivo principal, Uchiha Itachi, estaba ahora sentado tranquilamente en la rama de un árbol a un lado, observando la conmoción, con las piernas balanceándose de un lado a otro de manera relajada. A pesar de que habían recuperado al Jinchuriki del 9 colas, a Uchiha Itachi no parecía importarle en absoluto, y no mostró la menor intención de venir a reclamarlo. Maldita sea. Aquí algo andaba mal. Esta batalla fue completamente inexplicable. Pero la cuerda del arco ya estaba tensada. Sus propios shinobi ya habían muerto. Este asunto ya no podía terminar pacíficamente. Sin embargo, si se granjeaban enemigos en ambos frentes, ¿qué sería de su misión? Lidiar con un solo Uchiha Itachi ya era bastante problemático, pero añadir 2 shinobi con límite de linaje de Amegakure, había pocas posibilidades de que pudieran retener a Uchiha Itachi. Quizás hoy logre escapar con vida. Eso no debe suceder. Quiero al Jinchuriki del 9 colas. Uchiha Itachi, tampoco puedo dejarlo ir. La brillante mente de Nara Shikaku comenzó inmediatamente a operar a gran velocidad, tratando de encontrar una manera de romper la situación. Pero Konan, por su parte, no lo esperaría. Tras haber sido engañada una vez y casi perder la vida allí, mientras que incluso los ojos de Pain habían quedado al descubierto, ahora la embargaba un profundo arrepentimiento. Aunque Pain no había tomado medidas, y por el momento parecía que nadie podía reconocer esos ojos como el Rinnegan, una vez que los shinobi de Konohagakure regresaran y realizaran una investigación, la información seguramente se filtraría. Sobre todo teniendo en cuenta que Jiraiya Sensei también era un shinobi de Konohagakure. Sabía demasiado, naturalmente, Konan ya había decidido en su corazón silenciar a todos los presentes. Las alas de su espalda se alzaron cuando volvió a emprender el vuelo. Esta vez, habiendo aprendido la lección, no ascendió en línea recta sino que curvó y giró con gracia por el aire, dibujando arcos mientras esquivaba las manos gigantes de Akimichi Shita y evitaba otro ataque mental de Yamanaka Inoichi. Rodeó el enorme cuerpo de Akimichi Shita desde todos los ángulos, luego se subió a su brazo gigantesco y corrió hacia arriba hasta llegar a su hombro. Allí alzó ambos brazos, que se transformaron en incontables cuchillas de papel afiladas que giraron como una tormenta, arremetiendo contra la cabeza de Akimichi Shita, apuntando directamente a sus ojos, oídos y otros puntos vulnerables. Sin embargo, la sombra tras Akimichi Shita cobró vida de repente. Como una serpiente gigante, se deslizó sobre su hombro, transformándose ante él en docenas de látigos de sombra que se entrelazaron en el aire, formando una densa red de bloqueo. Con una ráfaga de latigazos herméticos, todas las cuchillas de papel fueron destruidas. Sin embargo, esas hojas de papel se voltearon en el aire y aparecieron marcas de tinta oscura en su superficie. Cada una se transformó en una etiqueta explosiva. Revoloteando y a la deriva, se adhirieron al cuerpo de Akimichi Shita. ¿Ah? ¿Así que por fin va a salir a la luz la técnica de la persona de Dios de papel? Uchiha Yasuo retrocedió apresuradamente aún más, temiendo quedar atrapado en la explosión. Konan seguramente no tenía 600.000 millones de sellos explosivos esta vez, pero 60 millones estaban sin duda a su alcance. Y ni siquiera los necesitaba. Con solo 60.000 sellos explosivos, bastaría para reducir a cenizas a Akimichi Shita sin esfuerzo.
La dificultad de usar etiquetas explosivas nunca había radicado en su cantidad, sino más bien en cómo asegurarse de que impactaran. Siempre y cuando dieran en el blanco, un solo sello explosivo solía ser suficiente para enviar a un Junin a la muerte. Tras transformarse, la defensa de Akimichitsuta aumentó en consecuencia, pero aún tenía sus límites. Solo le permitiría soportar unos pocos ataques más como máximo. Uchiha Yasuo se retiró de nuevo a gran distancia, encontró otro árbol, se sentó y observó cómo luchaban a muerte con desesperación, disfrutando plenamente del espectáculo. Sin embargo, no se percató de un fino hilo púrpura que se acercaba sigilosamente desde lejos. Por donde pasaba, la hierba se marchitaba, la arena y la piedra cambiaban de color, dejando tras de sí un rastro púrpura oscuro en el suelo. Publicaré algunos capítulos adicionales en Patreon. Puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Tito Villar, 16. Capítulo 16. Cálculos en el campo de batalla. Nara Shikaku controlaba sus látigos de sombra, cuyos movimientos eran como el viento, tejiendo una impenetrable red negra en el aire que golpeaba con precisión las etiquetas explosivas que se acercaban a Akimichitsuta, desviándolas antes de que pudieran detonar. Explosiones de fuego florecieron continuamente a lo largo del borde exterior de la red de sombras, como fuegos artificiales festivos. Pero bajo el incesante bombardeo de etiquetas explosivas, Nara Shikaku no pudo resistir mucho más. Finas gotas de sudor resbalaban por su frente mientras su chakra se consumía rápidamente. El movimiento de los látigos de sombra comenzó a ralentizarse y aparecieron pequeñas aberturas en la red defensiva. De vez en cuando, una etiqueta explosiva se deslizaba entre la línea defensiva y estallaba en pequeñas chispas al impactar contra el cuerpo de Akimichitsuta. Además, mientras Conan se elevaba hacia las nubes, su forma agrandada, aparte de proporcionar sombras para la técnica secreta de las sombras, ya no tenía ningún propósito decisivo y ahora se había convertido más en una carga que en un beneficio. En un instante, Nara Shikaku cambió de táctica una vez más. No podemos resistir, reduce tu tamaño. A su orden, Akimichitsuta liberó de inmediato su expansión. Su enorme cuerpo se desinfló rápidamente como el aire que sale de un globo, y en un instante, el gigante de aspecto montañoso volvió a ser aquel fornido shinobi. Al desaparecer un objetivo tan grande, las etiquetas explosivas fallaron una tras otra, estallando en el aire con crujidos. La cadena de explosiones formó un mar de fuego en el cielo, y a medida que las abrasadoras ondas de choque se propagaban hacia afuera, parecía un magnífico espectáculo de fuegos artificiales. Una vista realmente impresionante. A Conan le importaban poco esas pérdidas. Aún suspendida en lo alto, por encima de las nubes, alzó una mano y señaló. En ese instante, decenas de miles de sellos explosivos se transformaron en un torrente impetuoso, que descendió de las nubes como una cascada blanca que envolvió todo el campo de batalla, iniciando un bombardeo similar a una alfombra. Protejan a Naruto y retrocedan. El número de etiquetas explosivas es limitado. No puede seguir bombardeando para siempre. A la orden de Nara Shikaku, todos respondieron al unísono. Inmediatamente formaron una formación defensiva, protegiendo al inconsciente Naruto en el centro mientras iniciaban una retirada ordenada. Todos ellos eran shinobi de élite curtidos en 1000 batallas. No necesitaban asignaciones específicas. Cada uno asumió su papel de forma natural. Los shinobi de retaguardia se dividieron en dos equipos en perfecta coordinación, alternando ninjutsu ofensivo a gran escala para interceptar las etiquetas explosivas que caían. Liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Liberación de viento. Onda de vacío. El fuego de la salvia Fénix se transformó en docenas de pequeñas bolas de fuego que se dispararon con precisión hacia los grupos de etiquetas explosivas, mientras que la onda de vacío produjo cuchillas de viento afiladas como navajas que cortaron el cielo. Los dos ninjutsu trabajaron en conjunto, tejiendo una densa red interceptora de potencia de fuego en el aire. Su objetivo no era herir al enemigo, sino simplemente detonar las etiquetas explosivas con antelación. No era necesario interceptar todas esas incontables etiquetas explosivas que danzaban en el cielo. Con que una detonara, se desencadenaría una explosión en cadena que barrería todas las etiquetas de esa zona. Enormes bolas de fuego florecían continuamente en el aire, y las ondas expansivas de las explosiones hacían temblar el suelo, con arena, piedras y astillas de madera volando por todas partes. Aunque podían detonar las etiquetas explosivas con antelación, las ondas expansivas producidas por las explosiones seguían causando daños a las personas que se encontraban debajo. Poco a poco, el daño acumulado fue suficiente para resultar fatal.
Cada explosión hacía que los cuerpos de los shinobi de la retaguardia se tambalearan. A algunos ya les brotaba sangre de las orejas y la nariz. En medio de las atronadoras explosiones, los shinobi eran engullidos una y otra vez por las ondas expansivas, y sus gritos resonaban sin cesar. Aún así, los supervivientes seguían avanzando con valentía, turnándose para quedarse atrás y cubrir la retirada, protegiendo así a la formación que se replegaba. Pero después de ser perseguido durante tanta distancia y darse cuenta de que las etiquetas explosivas que caían del cielo no mostraban signos de disminuir, Nara Shikaku quedó interiormente conmocionado. ¿Acaso el país de la lluvia se había vuelto tan rico? Estaban lanzando etiquetas explosivas como si no costaran nada. ¿O podría ser que el país de la lluvia hubiera desarrollado alguna tecnología capaz de producir en masa etiquetas explosivas? Un pensamiento aterrador surgió en su mente. Si el país de la lluvia hubiera dominado realmente una técnica para fabricar rápidamente etiquetas explosivas, todo el equilibrio de poder del mundo shinobi se habría roto. Este descubrimiento resultó aún más perturbador que la crisis en curso. Al ver sus filas mermadas, Nara Shikaku supo que no podían seguir luchando así. Antes de que el enemigo se quedara sin explosivos, probablemente todos sus camaradas estarían muertos. Su mirada recorrió velozmente el campo de batalla. Con una sola mano, señaló hacia adelante y gritó: «Cambien de dirección. Objetivo: Uchiha Itachi». Tras decir eso, giró la cabeza y cargó hacia la posición de Uchiha Yasuo. No creía que Konan tratara a Uchiha Itachi de forma diferente. Lo más probable era que esos bombardeos lo alcanzaran de todos modos. Su objetivo era simplemente matar al ninja renegado Uchiha Itachi. Si lo hacía personalmente o no, le importaba poco. Además, basándose en su conocimiento del anciano Shimura Danz, no había manera de que Road no participara en un momento tan crítico. Era perfectamente posible que los agentes de Road ya hubieran llegado y estuvieran ocultos en algún lugar, esperando para atacar desde las sombras. Sin embargo, si era posible, aún deseaba completar esta misión confiando únicamente en la fuerza de los escuadrones del trío Inoshika CH. Sin embargo, este tipo de Kekkei Genkai volador era demasiado poderoso. No había forma de hacerle frente. En lugar de traer de vuelta solo al Jinchuriki del 9 colas y dejar escapar a Uchiha Itachi, sería mejor cooperar con Baiz y eliminar esta potencial amenaza para la aldea de un solo golpe. Tras percatarse de que Nara Shikaku y los demás cargaban hacia él, Uchiha Yasuo comprendió rápidamente lo que estaba pensando. Konan que puede volar, eso sí que es una trampa desequilibrada. Si Nagato no hubiera muerto a causa del complot, solo esos 6.000 millones de etiquetas explosivas habrían podido arrasar fácilmente con Oagakure. Como todos seremos compañeros de trabajo en el futuro, no voy a pelearme con ella. Frunció los labios, se irguió sobre la rama y estuvo a punto de utilizar la técnica del parpadeo corporal para abandonar aquella zona que pronto se convertiría en el centro de atención y encontrar otro lugar desde donde seguir viendo el espectáculo. Al fin y al cabo, Konan ya había actuado y Pain acababa de aparecer. Los acontecimientos posteriores ya no requerían su intervención personal. Que la pequeña tierra de la lluvia hubiera producido inexplicablemente a dos shinobi con Kekkei Genkai, dado su conocimiento de Konohagakure, era imposible que lo ignoraran. Incluso sin el enfrentamiento de hoy, la aldea seguramente enviaría gente a investigar más adelante. Para entonces, solo necesitaría echar un poco más de leña al fuego, y ambos bandos inevitablemente lucharían hasta el final. Pero justo cuando reveló su intención de cambiar de posición, Aburame Torune, que había estado escondido todo el tiempo, ya no pudo contenerse. Oculto entre las sombras, formó rápidamente una serie de sellos manuales. Técnica secreta. Técnica de los nanobichos venenosos. Al canalizar su chakra, aquellos insectos diminutos que casi habían trepado hasta las copas de los árboles aceleraron repentinamente como si les hubieran inyectado estimulantes. En un instante, se lanzaron hacia los pies de Uchiha Yasuo, enroscándose con fuerza alrededor de sus pantorrillas. Ignoraron las defensas de chakra, atravesando su ropa para adherirse directamente a su piel, y en el momento en que hicieron contacto, comenzaron a liberar una neurotoxina especial. ¿Qué? Uchiha Yasuo solo sintió un entumecimiento en las piernas antes de que su cuerpo perdiera el control y cayera de cabeza del árbol. Mientras su cuerpo aún estaba en el aire, la figura de un shinobi de raíz apareció a su lado. Con un destello de luz fría, una hoja se dirigió directamente hacia su cuello. Había que reconocer que, en lo que a asesinatos se refiere, Root era un verdadero profesional. La técnica secreta Renkaichi de Aburame Torune era un jutsu de insectos a nivel nanoscópico.
El contacto significaba infección, destruía las células y las medidas defensivas ordinarias eran inútiles. También fue extremadamente paciente. Sabiendo que el Uchiha poseía una poderosa visión dinámica gracias al Sharingan, permaneció oculto en las sombras, inmóvil, limitándose a liberar un pequeño enjambre de Rinkaiges que se arrastró silenciosamente hacia la copa del árbol donde se encontraba Uchiha Yasuo. Incluso cuando los shinobi de Konoha caían uno tras otro en el campo de batalla y la situación empeoraba, él no se movió ni un centímetro. Su objetivo era cristalino: cumplir la orden de Danzo y matar a Uchiha Itachi. En cuanto a todo lo demás, eso no tenía nada que ver con él. Si Susanoo hubiera estado activo, quizá Uchiha Itachi habría podido bloquear el Rinkaige desde fuera. Pero en circunstancias normales, ¿quién mantendría Susanoo activado sin motivo alguno? Si Uchiha Itachi hubiera sido mordido por el Rinkaige aunque fuera una sola vez, probablemente habría perdido la mitad de su vida, incluso si no hubiera muerto al instante. Aunque no lo hubiera matado de inmediato, una erosión lenta y constante lo habría acabado matando. En condiciones normales, esta táctica no podría considerarse incorrecta. El problema, sin embargo, era que el Uchiha Itachi que tenía delante era un impostor. La toxina del Rinkaige era, en efecto, inigualable. Incluso la propia Tsunade tendría grandes dificultades para desintoxicarla. Pero resultó que la habilidad despertada por el Mangekyou Sharingan de Uchiha Yasuo fue Inaba no Akuto, un poder de tipo curativo que podía convertir absurdamente el chakra en liberación yang. Siempre que el poder del elemento yang fuera suficiente, recrear órganos o regenerar extremidades era trivial. En cuanto a curar heridas o desintoxicar venenos, eso era aún más fácil. Podría decirse que esta habilidad del Mangekyou era la némesis natural de todas las técnicas basadas en toxinas. Contrarrestó por completo al clan Aburame. En el momento en que fue envenenado, Uchiha Yasuo activó su Mangekyou Sharingan, recuperando el control de su cuerpo. Cuando el shinobi de raíz apareció para asesinarlo, con un solo pensamiento de Yasuo, el chakra carmesí estalló como un volcán, formando instantáneamente una figura esquelética de medio cuerpo, que en un abrir y cerrar de ojos se cubrió de músculos y armadura, protegiéndolo firmemente. Publicaré algunos capítulos adicionales en Patreon. Puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Tito Villar, 17. Capítulo 17. Sangre, cenizas y risas. Esa afilada hoja cortaba la armadura de energía, liberando un chillido ensordecedor que taladraba los tímpanos. Chispas estallaron y se esparcieron por todas partes, pero no logró dejar ni una sola marca blanca en Susanoo. Al darse cuenta de que el asesinato había fracasado, aquel shinobi de raíz justo pensaba marcharse cuando una enorme mano, que portaba un feroz silbido de viento, aulló desde lo alto. Se precipitó con la fuerza de una montaña que se derrumba. Incluso el aire se comprimió en ondas visibles a simple vista. Con un solo estallido, redujo a ese shinobi de raíz a una masa informe. La sangre estalló como fuegos artificiales. Huesos astillados y pasta de carne se incrustaron profundamente en el suelo, y todo a varios metros a la redonda quedó manchado de sangre, carne y restos de huesos. Uchiha Yasuo giró la muñeca. Con la corta hoja se cortó un pequeño trozo de carne de la pierna y lo arrojó a un lado con indiferencia. Ese trozo de carne se tornó púrpura al instante. Al caer al suelo, liberó una nube púrpura como humo. La hierba y los árboles se marchitaron y carbonizaron a una velocidad visible a simple vista, e incluso la tierra adquirió un extraño color púrpura negruzco. La toxicidad de estos insectos nanotóxicos era realmente demasiado fuerte. Por el momento no podía expulsar completamente el veneno de su cuerpo. Ante la inminencia de una gran batalla, solo le quedaba concentrar toda la toxina en ese trozo de carne y extirparlo para zanjar el asunto. Sin intervención del Rinkaige, una luz verde brillante surgió de la herida. Las fibras musculares se retorcían y entrelazaban como seres vivos. La carne que le faltaba se regeneró de inmediato gracias al poder del elemento Yang, y en un abrir y cerrar de ojos recuperó su estado original. La nueva piel era incluso más delicada que la de un bebé. Al ver a un grupo de shinobi de raíz surgir de la oscuridad, Uchiha Yasuo se cubrió la frente con una mano, bloqueando el destello enloquecido de su Sharingan. Soltó una carcajada, una risa cargada de odio y rabia infinitos. Jaja, sabía que Shimura Danzo no dejaría pasar esta oportunidad. Y, efectivamente, volvió a enviar gente a morir. Ese Aburame Ryoma que murió antes, parece que no logró recuperar la información. Los bichos de tu clan Aburame no me afectan en absoluto. Ah, claro, esos asquerosos insectos que cría no pudieron atravesar mis defensas en absoluto, y no había información que él pudiera utilizar como referencia. Pero esta vez debes saberlo, Aburame Torune.
El rostro de Aburame Torune estaba sombrío. La provocación no le había causado la menor ira. Sus ojos eran gélidos, y la expresión bajo su máscara era como un lago helado, como si careciera por completo de emoción. Se quedó mirando fijamente ese par de manjeki de Uchiha Yasuo durante un rato antes de fruncir el ceño y preguntar. «¿Tú no eres Uchiha Itachi? ¿Quién eres?» «¿HM?» Uchiha Yasuo ladeó la cabeza con curiosidad, una sonrisa juguetona se dibujó en la comisura de sus labios. «¿Por qué dices eso?» «Ya he visto el Manjeki Sharingan de Uchiha Itachi antes. El patrón de sus pupilas es completamente diferente al tuyo». «Ah, con razón», exclamó Yasuo Uchiha, pareciendo comprender algo. Itachi Uchiha no usaría su Manjeki Sharingan a la ligera. Ni siquiera el trío Inoshika CH se percató de esta debilidad. Sin embargo, tú la conoces perfectamente, lo que significa, su mirada se volvió fría, su voz se fue apagando gradualmente. La sed de sangre en sus ojos se solidificó hasta convertirse en algo casi tangible, e incluso el aire a su alrededor pareció espesarse. ¿Fuiste tú quien dirigió el operativo para sellar el complejo Uchiha aquella noche? Así es. Eres la mano derecha de Shimura Danz, la persona en la que más confía. Nunca se sentiría tranquilo confiando únicamente en Uchiha Itachi. Seguramente te encargaron asegurarte de que todo se desarrollara según el plan establecido. Lo más probable es que también te ordenaran recopilar información sobre Uchiha Itachi, ¿no? Descartar el burro después de que haya terminado de moler el grano. Esa es la especialidad de Shimura Danz. Al percibir la creciente intención asesina de Uchiha Yasuo y el odio hirviente en su voz, Aburame Torune avivó deliberadamente las llamas asintiendo levemente y dijo fríamente. Los Uchiha malvados como tú deberían haber sido expulsados de la aldea hace mucho tiempo. Esa frase fue como una mecha que encendió por completo la furia en el corazón de Uchiha Yasuo. Jaja, qué Uchiha malvado tan fino, en efecto. Uchiha Yasuo sintió que su instinto asesino se desbordaba, imposible de reprimir por más tiempo. Se agarró la frente una vez más y estalló en una risa maníaca, cada vez más desquiciada y triste. Aburame Torune simplemente se quedó allí mirando, sin tomar la iniciativa de atacar. Sabía que Susanoo consumía una enorme cantidad de chakra. Cuanto más se prolongara, más ventajoso sería para él. Las risas se fueron apagando poco a poco, pero, contrariamente a lo que Aburame Torune esperaba, Uchiha Yasuo no perdió la cabeza ni se abalanzó sobre él de forma temeraria. En cambio, sonrió de una manera extraña e inquietante. Oye, Aburame Torune, casi lo olvido. Tú y Yamanaka F son buenos amigos, ¿verdad? Su sonrisa se fue torciendo poco a poco, y las comisuras de sus labios se curvaron de forma antinatural. Un brillo enfermizo parpadeó en sus ojos rojos sangre, llenos del éxtasis de la venganza. Tu amigo ha muerto. Me pregunto cómo te sientes ahora mismo. ¿Eh? Inclinó la cabeza de forma exagerada, fingiendo una expresión de desconcierto, pero sus ojos rebosaban de cruel diversión. He oído que vosotros, la gente de Root, debéis de carecer de afecto y emoción. Que cualquiera con sentimientos normales es considerado un fracaso. En ese caso, tú y Yamanaka F deberíais haber sido eliminados hace mucho tiempo. Ahora que he ayudado a Danz a limpiar su casa, ¿no debería ser él quien me lo agradezca? Jaja, rió con furia, abriendo los brazos. El manjeki en sus ojos ya había alcanzado su límite. Bajo esta enloquecedora estimulación mental, las fluctuaciones de chakra de su cuerpo se intensificaron cada vez más. Susanoo ya había comenzado a avanzar hacia su tercera forma. La energía del chakra fuera de su cuerpo se volvía más densa, mostrando tenues indicios de que le estaban surgiendo piernas. Tras haber quedado al descubierto su herida más profunda por las palabras de Uchiha Yasuo, Aburame Torune ya no pudo permanecer indiferente. Su cuerpo tembló ligeramente mientras se quitaba lentamente los guantes, luego se despojó de su prenda exterior, dejando al descubierto su piel desnuda. La superficie de su cuerpo se tornó rápidamente de color púrpura. El shinobi de raíz que estaba detrás de él, al ver su estado, se retiró inmediatamente a gran distancia como si evitara una plaga, aterrorizado de ser contaminado por los insectos nanotóxicos que tenía en su cuerpo. Los Rinkaiks de Aburame Torune no perdonaban a nadie. No distinguían entre amigos y enemigos. Cualquiera que tocara estaba prácticamente muerto. Pues bien, seas o no Uchiha Itachi, sigues siendo uno de los remanentes del clan Uchiha. Matarte no iría en contra de las órdenes de Danz-sama. En ese caso, no hay necesidad de más charlas inútiles. Resolvámoslo con nuestras manos.
Cuando se pronunció la última palabra, la figura de Aburame Torune ya se había transformado en un destello de relámpago púrpura, cargando directamente contra Uchiha Yasuo para el combate cuerpo a cuerpo. Jaja, Yasuo estalló en una carcajada salvaje, blandiendo el cetro de Susanoo en su mano y estrellándolo contra la cabeza de Aburame Torune. ¿No te gustaba mucho el combate cuerpo a cuerpo? Vamos. Ven a recibir mi ataque. Aburame Torune no dejaba de mover los pies, saltando y esquivando con dificultad, pero cuando el enorme cetro se estrelló contra el suelo, la arena y las piedras que salieron disparadas se dispersaron como perdigones, su velocidad y potencia eran comparables a las de los kunai, y llegaron en grandes ráfagas, imposibles de evitar. En poco tiempo, su cuerpo ya estaba lacerado en varios lugares por la arena y las piedras que volaban. La sangre manaba de las heridas y era devorada al instante por los insectos a nanoescala. El rostro de Aburame Torune era tan sereno como el agua en calma. Tras dar varias vueltas alrededor de Susanoo sin encontrar ninguna abertura, hizo una señal con la mano. Los shinobi de raíz que se encontraban a lo lejos cambiaron inmediatamente su actitud anterior de evitarlo como a una plaga y corrieron hacia este lado. A medida que se acercaban, un shinobi formó rápidamente sellos manuales. Cuando Uchiha Yasuo vio el patrón de esos sellos manuales, inmediatamente saltó hacia atrás, alejándose de su posición anterior junto con Susanoo. Un leve temblor recorrió el suelo, y varias lanzas de piedra afiladas surgieron repentinamente de la tierra como brotes de bambú después de la lluvia, clavándose diagonalmente hacia arriba y cubriendo el lugar donde él acababa de estar parado. Este nivel de ninjutsu no puede hacerme daño. Uchiha Yasuo también formó rápidamente sellos manuales. Susanoo abrió su boca y llamas llenaron el cielo, avanzando hacia aquellos shinobi comunes de raíz. La luz cegadora del fuego se elevó hacia el cielo, distorsionando el aire a su alrededor. Publicaré algunos capítulos adicionales en Patreon. Puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Tito Villar, 18. Capítulo 18. El despertar del zorro. Mientras el Susanoo de Yasuo utilizaba el elemento fuego contra los shinobi de raíz, de repente, desde un punto ciego, una sombra negra como la boca del lobo surgió como una serpiente venenosa, utilizando hábilmente las sombras proyectadas por las llamas como cobertura, y se abalanzó silenciosamente sobre Uchiha Yasuo. Fueron Inoshika CH y los demás quienes ya se habían apresurado a acercarse y habían comenzado a realizar una maniobra encubierta contra él. Sin embargo, Uchiha Yasuo llevaba tiempo previniendo a esta gente. Bajo la visión dinámica de su Mangekyou Sharingan, un ataque por sorpresa de ese nivel prácticamente no tenía ninguna posibilidad de éxito. TCH, Dios los cría y ellos se juntan. Así que al final sí que os unisteis. Giró la cabeza hacia un lado, y la llamarada cambió ligeramente de dirección. La luz abrasadora del fuego desvaneció aquella delgada sombra. Pero de repente perdió el equilibrio. Un remolino de arena y lodo apareció, como arenas movedizas, arrastrando el cuerpo de Susanoo hacia abajo. Fue ese shinobi de liberación de tierra de antes, esforzándose de nuevo. Este Susanoo no tiene piernas. ¡Qué inconveniente! Uchiha Yasuo se quejó para sus adentros, alzó su cetro y lo bajó describiendo un arco completo para golpear directamente la cabeza de aquel shinobi. Cualquier ninjutsu debía ser sostenido por su lanzador. Una vez que lo esquivaba, el efecto posterior cesaría naturalmente. ¿Quién iba a imaginar que, ante semejante ataque mortal, el shinobi de raíz no se inmutaría? Un brillo resuelto iluminó sus ojos al abandonar por completo la defensa, manteniendo obstinadamente el sello manual intacto. El chakra fluyó frenéticamente, llevando la técnica de elemento tierra a su máxima expresión. El cetro cayó con un chasquido, reduciendo fácilmente a ese shinobi de raíz a pulpa, con sangre y carne esparcidas por el suelo. Pero durante el tiempo que tardó en reaccionar, aún más ninjutsu cayeron sobre Susanoo. Liberación de la tierra. División del flujo de la tierra. Liberación de la tierra. Prisión domo terrestre. Elemento tierra. Jutsu cazador de cabezas. Tal vez debido a información filtrada, Konohagakure ya sabía que la debilidad de Susanoo radicaba en la ausencia de torso. Por lo tanto, entre los shinobi de raíz que llegaron esta vez, la mitad eran shinobi del elemento tierra. Justo cuando la trampa de arenas movedizas que sujetaba a Susanoo comenzaba a solidificarse, el suelo se abrió repentinamente a ambos lados, formando un enorme abismo de varios metros de ancho y profundidad insondable. Otra táctica diseñada específicamente contra él. El equilibrio de Uchiha Yasuo cedió repentinamente, y él y Susanoo cayeron juntos hacia abajo. Al mismo tiempo, el suelo que rodeaba la fisura se elevó repentinamente.
Trozos de roca ascendieron por sí solos y convergieron rápidamente hacia el centro, sellando la parte superior y formando una enorme prisión de tierra que los atrapó a él y a Susanoo en su interior, comenzando a absorber su chakra. De repente, unas ondas como de agua se extendieron por el suelo bajo sus pies, y un shinobi surgió de la tierra. Bajo su ropa, el brillo de numerosas etiquetas explosivas parpadeó mientras bajaba la cabeza y cargaba directamente contra Yasuo. Era una bomba humana. Viviera o muriera, las incontables etiquetas explosivas en su cuerpo detonarían inevitablemente dentro de ese espacio confinado. Trucos insignificantes, y encima te atreves a presumir delante de mí. Suspendido en el aire, Uchiha Yasuo rugió furioso. El Mangekyou en sus ojos giró descontroladamente, y el cuerpo energético del Susanoo se elevó repentinamente. Dos piernas gruesas y robustas surgieron bajo él, asentándose firmemente en el suelo y protegiendo a Yasuo por completo. Con un rápido movimiento de brazos, golpeó al soldado suicida de raíz que cargaba contra él, lanzándolo por los aires. Pero en el preciso instante del impacto, todas esas etiquetas explosivas detonaron simultáneamente. La violenta onda expansiva de la autodetonación se propagó hacia afuera, impactando contra la tierra y la piedra circundantes. Dentro de ese estrecho espacio, el impacto rebotó múltiples veces en un instante, amplificando enormemente el poder destructivo en el centro de la explosión. Desde fuera, los demás vieron que la prisión de tierra, justo cuando terminaba de formarse, se expandió repentinamente. Tras ser sostenida apenas un instante por varios shinobi de elemento tierra, explotó con un rugido atronador. Las llamas brotaron hacia el cielo desde el interior como una columna de humo, ascendiendo en espiral desde la brecha en la prisión de piedra y disparándose directamente hacia los cielos. Los fragmentos de roca y grava que volaban eran aún más peligrosos que los kunai. Incluso los shinobi de raíz no pudieron evitar retroceder y esquivar por miedo. ¿Funcionó? Aburame Torune miró fijamente aquella columna de humo, listo para abalanzarse en cualquier momento y asestar el golpe final. En Root, la misión tenía prioridad sobre todo lo demás. La vida o la muerte eran cuestiones secundarias. Ni siquiera les importaba su propia vida, mucho menos la de los demás. En su corazón, Aburame Torune solo consideraba a Yamanaka F su amigo. En cuanto a los demás shinobi de raíz, no eran más que herramientas. Sin dudarlo, permitió que esos shinobi usaran sus vidas para crear una oportunidad. Trampas, fisuras, prisiones de piedra, bombas humanas. Una sucesión de ataques letales que se sucedían uno tras otro, formando una red de ataques de la que no se podía escapar. En circunstancias en las que los Rinkaiks resultaban ineficaces, este era ya el método de ataque más eficiente que podía ejecutar. A medida que las llamas se iban apagando gradualmente, entre el humo y el polvo que se elevaban, una imponente sombra volvió a revelar su forma. Era la silueta de Susanoo. Uchiha Yasuo flotaba a la altura del pecho de Susanoo, respirando levemente. Su ojo izquierdo estaba entrecerrado, y un hilo de lágrimas de sangre le corría lentamente por la mejilla. Sacó la lengua y suavemente hizo rodar las lágrimas de sangre que habían corrido por su boca. Volver a saborear su propia sangre solo hizo que su corazón, ya de por sí enloquecido, se volviera aún más desquiciado. Jaja, no eres malo, para nada malo. Echó la cabeza hacia atrás con una carcajada descontrolada, mientras sus manos formaban sellos a la velocidad del rayo. Entonces, los shinobi de Konohagakure se horrorizaron al ver un resplandor de sellos explosivos iluminarse bajo la ropa del Jinchuriki del 9 colas que tenían en sus manos. La batalla anterior había sido demasiado intensa. Aunque habían rescatado al Jinchuriki del 9 colas, no habían tenido tiempo de comprobar su estado, sin saber que Uchiha Yasuo le había colocado explosivos en un lugar oculto del cuerpo a Naruto. Ahora que Uchiha Yasuo los activó, las etiquetas explosivas detonaron inmediatamente. En el instante siguiente, acompañado del ensordecedor sonido de una explosión, un enorme zorro rojo fuego apareció de la nada en medio del escuadrón de Konoha. Rugido, tras aparecer el 9 colas, alzó la cabeza de inmediato y aulló hacia el cielo. El sonido sacudió la tierra y las ondas sonoras se propagaron por el aire como ondas tangibles, haciendo palidecer a todos. Los shinobi de Konoha que protegían al Jinchuriki del 9 colas fueron los más desafortunados. Los que estaban más cerca sangraron instantáneamente por la nariz y los oídos, desplomándose al suelo presa de la agonía, convirtiéndose en las primeras víctimas de la furia del 9 colas. En cuestión de instantes, fueron aniquilados. Las 9 colas tras el 9 colas eran como colosales pilares que perforaban el cielo, extendiéndose salvajemente en todas direcciones.
árboles y rocas, todo era destrozado como papel frágil. Entre los escombros voladores, todo lo que se encontraba en un radio de 100 metros quedó completamente destruido. Debido a que el Sharingan lo había atormentado repetidamente, lo que el 9 colas más odiaba era al clan Uchiha. Por eso, en cuanto apareció y divisó un Susanoo familiar, estalló en furia. Las pupilas carmesí de la bestia ardieron con una furia incontenible. Al abrir su enorme boca, una esfera negra comenzó a condensarse rápidamente. Alrededor de la esfera irradiaban sofocantes ondas de energía. El espacio circundante se deformaba ligeramente por la sobrecarga, infundiendo terror en cualquiera que lo mirara. Pero antes de que pudiera lanzar la bomba bestia con cola, decenas de miles de sellos explosivos cayeron del cielo como una ventisca. Cada uno brillaba con una peligrosa luz fría, y en un instante, cubrieron y envolvieron por completo el enorme cuerpo del 9 colas. ¡Bum! 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 Una serie de violentas explosiones resonaron. Las sucesivas detonaciones en el 9 colas hicieron temblar la tierra. Las llamas se elevaron hacia el cielo y un denso humo cubrió la mitad del firmamento. La onda expansiva de la explosión hizo retroceder la bola bestia con cola antes de que pudiera completarse. ¡Ra! Enfurecido hasta el extremo, el 9 colas alzó la cabeza, y allí, suspendida en lo alto, estaba Conan. Sus alas de papel estaban extendidas, brillando con un frío lustre bajo la luz del sol, como un ángel divino de justicia descendiendo al mundo mortal. Delicadas plumas de papel seguían cayendo de su cuerpo. Esta es la tierra de la lluvia. Aquí nadie tiene permitido causar estragos, ni siquiera una bestia con cola. La voz gélida de Conan imbuía una autoridad que no admitía réplica. Al pronunciar sus palabras, de sus mangas brotaron aún más explosivas etiquetas que, una vez más, cubrieron el cielo. Ella ignoraba que la bomba bestia con cola que el 9 colas acababa de reunir apuntaba a Uchiha Yasuo, pero no se atrevió a correr ese riesgo. Si la bomba bestia con cola se dirigía hacia Amegakure, detenerla después sería mucho más difícil. Si bien su bombardeo interrumpió la bola bestia con cola del 9 colas, también le granjeó la enemistad del 9 colas. Ignoró de inmediato al cercano Uchiha Yasuo, alzó la cabeza y fijó su mirada en Conan. Su enorme cuerpo se agachó ligeramente, los músculos de sus patas traseras se tensaron y, de repente, saltó, lanzándose hacia Conan en el cielo. Pero Conan simplemente se impulsó repentinamente hacia arriba con su cuerpo y esquivó el ataque del 9 colas. Tras arañar y agitarse durante un rato, el 9 colas descubrió que, con sus cortas patas delanteras, no podía alcanzar a Conan en el cielo. Bajo la gravedad, su cuerpo se estrelló pesadamente contra el suelo, abriendo un profundo cráter. En el instante en que tocó tierra, abrió la boca de nuevo y una nueva bola bestia con cola se condensó rápidamente. La expresión de Conan se ensombreció, y se lanzaron etiquetas aún más explosivas, que descendían como copos de nieve, como si quisieran enterrar al 9 colas en su interior. Publicaré algunos capítulos adicionales en Patreon. Puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Tito Villar, 19. Capítulo 19. El juicio del dolor. Las llamas y el humo provocados por las explosiones incluso enterraron bajo ellas el propio carmesí del 9 colas. Sin embargo, en medio de aquel fuego incesante, aquella esfera completamente negra seguía solidificándose y creciendo poco a poco. Si bien el poder de las etiquetas explosivas era formidable, eso solo era efectivo contra los shinobi frágiles. Cuando caían sobre el 9 colas, su fuerza no era mayor que la de un petardo. Podían causarle algo de dolor, pero fundamentalmente no tenían ninguna consecuencia. Tras dispersarse el humo del polvo, aunque la capa exterior de chakra del 9 colas presentaba algunos daños, se estaba recuperando a una velocidad visible a simple vista. El 9 colas negó con la cabeza, sin siquiera dignarse a prestar atención a ese nivel de ataque. Simplemente terminó de condensar la bola bestia con cola y la escupió hacia Conan. En el instante en que la bola bestia con cola salió de su boca, el aire se rasgó con un agudo estampido sónico. La esfera de energía negra como la boca del lobo, dejando una larga estela, se disparó directamente hacia el cielo, y en un instante cruzó la corta distancia que los separaba, llegando ante Conan. Pero Akatsuki llevaba años intentando capturar bestias con cola y sabía mucho sobre ellas. Cuando el 9 colas abrió la boca, Conan ya sabía lo que iba a hacer. Aprovechando la facilidad de vuelo, podría esquivar fácilmente este ataque. Pero enseguida se dio cuenta de que, una vez que evitara la bola bestia con cola, sería difícil determinar su punto de impacto final después de salir volando. Incluso con los 6 caminos del dolor en la aldea, sería imposible permitir que la bola bestia con cola cayera en Amegakure.
Pero no se podía predecir si terminaría aterrizando en un bosque o campo cercano. El poder de la bola bestia con cola era sencillamente demasiado inmenso. Una vez que tocaba el suelo, arrasaba por completo con todo a su alrededor. Sin otra opción, Conan juntó los brazos, condensando una gran cantidad de etiquetas explosivas en un solo látigo de papel. Cuando la bola bestia con cola voló hacia ella, blandió el látigo de papel hacia arriba para interceptarla, golpeándola desde abajo y detonándola simultáneamente. En medio de una sucesión de estruendosos rugidos, y confiando en la onda expansiva producida por la explosión masiva de etiquetas explosivas, finalmente ajustó la trayectoria de la bola bestia con cola, lanzándola directamente hacia el cielo. Con un fuerte zas. La bola bestia con cola, de color negro azabache, se elevó hacia arriba, abriendo un gigantesco agujero en las nubes y revelando el cielo azul que se escondía tras ellas. Instantes después, la bola de bestia con cola explotó con un estruendo atronador en lo alto del cielo. Aún separados por varios kilómetros, el brillo de la explosión era tan cegador que nadie podía mantener los ojos abiertos, como si un segundo sol hubiera florecido en el aire. Una violenta onda expansiva descendió del cielo, aniquilando todo a su paso y dispersando todas las nubes. Incluso en tierra firme, todos eran zarandeados por el viento huracanado, tambaleándose e incapaces de mantenerse firmes. Rugido, al ver que su ataque fracasaba, el 9 colas dejó escapar otro aullido furioso y comenzó a condensar una segunda bola bestia con cola. Como criatura de energía pura que posee chakra infinito, el 9 colas podría lanzar esas bolas de bestia con cola continuamente durante todo un día, pero Conan no podría soportarlo así. Su figura se encorvó ligeramente mientras se preparaba para cambiar de estrategia y enfrentarse al 9 colas. Pero justo cuando se movía, una sombra parpadeó a su lado. Pain apareció junto a ella. Su corto cabello naranja permaneció inmóvil en medio del vendaval, y una luz fría brilló en su Rinnegan. De acuerdo, Conan. Déjame a mí encargarme de esto. Aunque todavía no estoy del todo preparado, puesto que la bestia con cola ha venido a nosotros por su cuenta, no hay absolutamente ninguna razón para dejarla ir. Esos tipos de allá atrás están mirando de todas formas. Esta es una buena oportunidad para que presencien el verdadero poder de un dios. Al oír esto, Conan giró la cabeza para mirar hacia abajo y, en efecto, vio a un grupo de personas con capas negras estampadas con nubes rojas, de pie a lo lejos, observando en silencio en esa dirección. Las expresiones en sus rostros resultaban intrigantes. La batalla anterior ya había alarmado a los miembros de Akatsuki, pero no había llamado demasiado su atención. Al fin y al cabo, como shinobi, ¿qué día pasa sin que luchemos? Además, dado que acababan de aceptar al desertor de Konoha, Uchiha Itachi, era natural que la gente de Konoha viniera a buscarlo. Pero una vez que apareció el Jinchuriki del 9 colas, todo cambió. Uno de los objetivos de Akatsuki era reunir a las bestias con cola. Ahora que una había llegado justo a su puerta, ¿cómo podía su líder dejarla escapar? Cuando fueron reclutados, todos presenciaron el poderío abrumador de Pain y supieron que no eran rivales para él. Aún así, aprovechar la oportunidad para ver los límites del poder de su líder y obtener información no era mala idea. Así pues, salieron inmediatamente del pueblo, ocultándose a lo lejos para observar el espectáculo. Ninguno de ellos se adelantó para ayudar. Conan no pudo evitar fruncir el ceño al recordar a aquellos compañeros de ideas afines de antaño, y al ya fallecido Yaiko. Menuda panda de bastardos intrigantes. Murmuró suavemente, retrocediendo en silencio para darle espacio a Pain. En ese instante, la segunda bomba bestia con cola del 9 colas ya había salido disparada, pero la expresión de Pain no cambió en lo más mínimo. Simplemente extendió la mano y dijo con voz suave: Shinra Tensei. Al apagarse su voz, una inmensa fuerza repulsiva brotó de sus ojos, impactando directamente contra la bomba bestia con cola que se aproximaba. Esa esfera negra que irradiaba un aura aterradora opuso resistencia solo durante un segundo o dos antes de rebotar repentinamente, volando de regreso a lo largo de su trayectoria original hacia la cabeza del 9 colas. Este giro inesperado de los acontecimientos sorprendió incluso al mismísimo 9 colas. Incluso los Uchiha, que a menudo lo controlaban, solo podían usar el genjutsu del Sharingan para contenerlo. Nunca pudieron enfrentarse directamente a su bomba bestia con cola, y mucho menos enviarla de vuelta. Rugido, atónito y furioso, el enorme cuerpo del 9 colas no tuvo tiempo de esquivar. Solo pudo observar impotente cómo la esfera negra se expandía ante sus ojos. Tras lanzar un rugido, la bomba bestia con cola que había escupido le impactó de lleno en la cabeza. Auge.
La bomba bestia con cola explotó violentamente. Ni siquiera el 9 colas pudo resistir la enorme onda expansiva. Su cabeza rojo fuego fue presionada con fuerza contra el suelo. Una nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo, y la onda expansiva arrasó con todo a su alrededor, creando un cráter enorme de más de 100 metros de diámetro. ¡Gra! El 9 colas aulló de agonía, pero el pánico comenzó a crecer en su corazón. Esos ojos, ¿por qué se parecían tanto a los del anciano? Pain pretendía imponer su dominio y no tenía intención de perder el tiempo desgastando lentamente a sus oponentes. Juntó las manos y el espacio entre ellas comenzó a distorsionarse. Una esfera negra, semejante a una bomba bestia con cola, apareció flotando entre sus manos. Soltó las palmas de las manos y aquella esfera negra se elevó flotando hacia el cielo. Chibaku Tensei. Con la fría voz de Pain resonando, la esfera negra se cernía en lo alto como un extraño sol oscuro, formando un inmenso campo gravitacional que envolvía al 9 colas que se encontraba debajo. Bajo esta tremenda fuerza, el suelo parecía ser desgarrado por manos gigantes invisibles. Comenzó a agrietarse y enormes piedras se liberaron de la gravedad, elevándose lentamente a medida que convergían alrededor de la esfera negra en el centro. El cielo y la tierra cayeron repentinamente en un silencio inquietante. Solo el susurro de los escombros suspendidos, rascando y chocando, resonaba sobre el campo de batalla. ¡No! El 9 colas aulló de terror. En sus ojos bestiales se reflejaba la esfera negra del cielo. Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en puntos diminutos, y un miedo jamás visto en 1000 años se apoderó de su corazón. Clavó sus 4 extremidades con fuerza en el suelo para agarrarse, hundiendo su cuerpo lo máximo posible. Sus 9 colas se enroscaron con fuerza en los pilares de roca cercanos, intentando resistir la fuerza que descendía del cielo. Aunque en aquel entonces no había presenciado el momento en que el sabio de los 6 caminos selló a Tsutsuki Kaguya, había sido extraído del propio 10 colas. El recuerdo heredado en su sangre le hacía temer instintivamente a esa esfera negra en los cielos. Los numerosos shinobi en tierra, aunque no eran el objetivo del Chibaku Tensei, perdieron el equilibrio debido a esa inmensa succión. Se aferraron a todo lo que tenían a su alrededor para evitar ser arrastrados hacia el cielo. Aquellos con una fuerza ligeramente inferior fueron directamente elevados por los aires, lanzando gritos espantosos. Ino, Shika y CH tenían lo suficiente para protegerse, pero carecían de fuerzas para salvar a nadie. Solo podían observar con los ojos bien abiertos cómo la gente era absorbida por la esfera negra, extinguiéndose sus sonidos y alientos. En un instante, aquel campo de batalla caótico y brutal quedó completamente limpio. Cadáveres, sangre fresca, miembros cercenados, arena, piedras, madera astillada. Todo fue absorbido por aquella esfera negra, como si jamás hubiera existido. El 9 colas resistió un poco más, pero al final no pudo soportar el poder de esta técnica de sellado. Las rocas bajo sus pies cedieron primero, agrietándose y rompiéndose rápidamente. Su enorme cuerpo fue arrastrado hacia el cielo como un muñeco. Sus 9 colas se agitaron en vano, pero finalmente no pudieron cambiar su destino. Quedar sellado, y solo pudo ser absorbido junto con la enorme losa de roca que tenía debajo. Tras la entrada del 9 colas, los escombros que se acumulaban gradualmente se sellaron por completo, dejando solo una gigantesca esfera de piedra. Esta permanecía suspendida en el aire, como si no tuviera gravedad, proyectando una sombra sofocante sobre el suelo. El campo quedó en un silencio sepulcral. Una opresión asfixiante inundó el ambiente. Todos contemplaron, estupefactos, la figura que se alzaba en el vacío bajo la esfera de piedra. Con el sol abrasador en lo alto, Pain permanecía suspendido en el aire a contraluz. Enmarcado por la colosal esfera de roca, parecía incomparablemente pequeño, pero irradiaba una majestad divina. El sol, feroz y cegador, cegaba tras él, impedía mirarlo directamente. El grupo de Akatsuki que observaba desde atrás quedó igualmente conmocionado. Inicialmente pensaron que el 9 colas al menos haría que Pain se lo ganara, pero ¿quién podría haber esperado que terminara tan fácilmente? Publicaré algunos capítulos adicionales en Patreon. Puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Tito Villar, 20. Capítulo 20. El credo del dolor, wow, eso es realmente exagerado. El cuerpo de Zetsu Blanco se contorsionó de forma exagerada mientras hablaba en tono burlón. Ese era el 9 colas. Y se selló con tanta facilidad. Todos guardaron silencio. Nadie dijo nada, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Especialmente Uchiha Itachi. Ver a la aldea sufrir una pérdida tan grande, incluso la pérdida de la bestia con cola, lo angustiaba.
Pero aún recordaba su misión, y sabiendo que su identidad actual era la de un ninja renegado, simplemente mantuvo una expresión impasible y no dijo nada. Al ver que nadie más hablaba, Zetsu Blanco sonrió y dijo alegremente: «Oye, Itachi, ¿tienes un hermano gemelo? ¿Cómo es que nunca he oído hablar de eso?» Itachi echó un vistazo hacia el campo de batalla y cruzó miradas con Uchiha Yasuo, quien le devolvía la mirada. Incluso al otro lado del campo de batalla, Uchiha Itachi aún podía sentir el odio ilimitado y la intención asesina que ardían en esos ojos. «Solo un impostor», dijo Itachi con calma, apartando la mirada con indiferencia. «Quizás uno de los que lograron sobrevivir esa noche por pura suerte. No hay necesidad de molestarse con él». «Muy bien, basta de charla», dijo Viva JZ, desenganchándose el kubikirich de la espalda, relamiéndose los labios y diciendo con entusiasmo: «Ahora que el líder ha sellado a la bestia con cola, es nuestro turno de subir y masacrar por completo a estos shinobi de Konohagakure, ¿no?» «No hace falta», Itachi negó con la cabeza. «Nara Shikaku es un hombre astuto. Al ver que la batalla está perdida, pronto se retirará. En estos momentos, Konohagakure sigue creyendo que el país de la lluvia está bajo el control de Ant de la Salamandra. Probablemente intentarán utilizar medios diplomáticos para recuperar a la bestia con cola. ¿Es eso así?» Viva JZ instintivamente volvió su mirada hacia el otro ninja rebelde de Konohagakure, Orochimaru. «Eso sí que suena a algo que haría Nara Shikaku», asintió Orochimaru, con los ojos ardiendo mientras miraba a Pain en el cielo, cada vez más fascinado por el Rinnegan. La evaluación que Itachi y Orochimaru hicieron de Nara Shikaku fue correcta. Mientras los miembros de Akatsuki conversaban, Nara Shikaku ya había decidido retirarse. Sin embargo, aún quedaba un atisbo de esperanza en su corazón. Así pues, apartándose del grupo, se colocó al frente de la formación y gritó a voz en cuello a dolor en el cielo: «¿Sois vosotros gente de la tierra de la lluvia? Gracias por ayudarnos a sellar a la bestia con cola. Antes no pretendíamos engañaros intencionadamente. Simplemente se debía a que se trataba del Jinchuriki del 9 colas, y no nos quedaba otra opción que actuar así. Espero que vuestro país lo entienda. La razón por la que nuestros camaradas cruzaron la frontera fue también porque no queríamos que la bestia con cola perdiera el control dentro de Amegakure y causara daños a vuestra aldea. Por nuestro anterior encubrimiento, estoy dispuesto a pedir disculpas a la tierra de la lluvia y a compensar las pérdidas correspondientes. Sin embargo, este 9 colas pertenece a nuestra Konohagakure. No puede quedar expuesto al exterior. Espero que nos permitan traer de vuelta al 9 colas sellado». Muy por encima de nosotros, Pain lo miró con ojos fríos y dijo lentamente, como era de esperar de la desvergüenza de una gran nación: «Antes de que apareciera Conan, a ustedes no les importaba lo más mínimo si Amegakure vivía o moría. La única razón por la que ahora estáis dispuestos a hablar con nosotros es porque habéis perdido vuestra ventaja numérica aquí. Como yo pensaba, quienes nunca han experimentado el dolor jamás podrán comprender el valor de la paz». Al oír la serie de palabras desconcertantes de Pain, Nara Shikaku frunció el ceño y cambió de tono. «¿Está presente Ant de la Salamandra? Por favor, transmítanle un mensaje. Nara Shikaku de Konohagakure solicita una audiencia». En comparación con este ninja extraño y desconocido, Nara Shikaku seguía prefiriendo tratar con Ant, con quien ya había interactuado antes. Aunque Ant era un poderoso semidios, como líder, sin duda no actuaría por impulso. «Ant», Pain no respondió. Simplemente bajó la cabeza pensativo. En la actualidad, Akatsuki aún no estaba completamente preparada para comenzar a reunir a todas las bestias con cola. Su personal era incompleto, sus suministros insuficientes, e incluso no habían identificado por completo la ubicación de las 9 bestias con cola. Iniciar una guerra ahora sería demasiado precipitado. No fue una buena decisión. Pero esta vez, con el 9 colas justo en sus bocas, daba pena no aceptarlo. Pero después de probarlo, Pain se dio cuenta de que aquello era de poca utilidad. Para revivir al 10 colas, las 9 bestias con cola deben ser reunidas. Pero una vez que comienza la recolección de las bestias con cola, la operación no puede detenerse. De lo contrario, las aldeas a las que pertenecen las bestias con cola seguirán atacando, intentando recuperarlas, y las demás aldeas inevitablemente se pondrán en alerta, lo que dificultará aún más la misión. Solo hay una oportunidad. Si fracasa, Akatsuki se convertirá en el enemigo público del mundo shinobi, sin posibilidad de una segunda oportunidad, y el país de la lluvia será destruido sin duda.
Quizás podrían usar primero al 9 colas para intercambiarlo por algunos suministros, y después de que todo esté completamente preparado, reunir a las 9 bestias con cola de una sola vez. Al percibir la vacilación de Pain, Nara Shikaku se llenó de alegría y se apresuró a continuar, hablando con seriedad. Konohagakure y Amegakure siempre han estado aliadas. Nuestro Hokage y Ant de la Salamandra también intercambian cartas con frecuencia. Solicito a su aldea que nos conceda esta facilidad. Posteriormente, el Hokage sin duda escribirá personalmente a Ant-sama para expresarle su agradecimiento. ¿Quién iba a imaginar que, justo cuando terminaba de hablar, una extraña risa surgió de un lado, como el chillido de un búho nocturno, especialmente ensordecedora? Jeje, en realidad es una alianza. Quien intercambia cartas con frecuencia con Ant de la Salamandra no es solo Sarutobi y Luzen. También está Shimura Dance. En aquel entonces, Ant de la Salamandra no había planeado exterminar a Akatsuki, pero Shimura Dance envió gente para incitarlo, diciéndole que Akatsuki sin duda sacudiría los cimientos de su gobierno en el futuro, persuadiéndolo así de aniquilar a Akatsuki. Nara Shikaku giró la cabeza y vio a Uchiha Itachi allí, mostrando los dientes en una fría sonrisa, una luz feroz brillando en esos ojos rojo sangre, con una intención asesina fluyendo como algo sólido. Frunció el ceño, lo ignoró y se volvió queriendo seguir persuadiendo a Pain, pero de repente su corazón se heló cuando una oleada de intención asesina descendió directamente desde Pain en el cielo. Jaja, Uchiha Yasuo soltó una carcajada salvaje, completamente impasible ante la sed de sangre de Pain. Incluso extendió los brazos, adoptando una postura como si se dejara masacrar, y con una mueca demente se burló. Así que, Pain, después de todos estos años, ¿todavía no sabes quién fue el cerebro detrás de la muerte de Yaiko? ¿O es que en realidad sabías desde hace mucho tiempo que tu verdadero enemigo era Konohagakure, pero como el enemigo es demasiado poderoso como para provocarlo, has estado fingiendo no saberlo? ¿Ah? Jaja, tras provocar a Pain, giró la cabeza para provocar de nuevo a Nara Shikaku. Ah, sí, Nara Shikaku de allá, todavía no lo sabes, ¿verdad? El país de la lluvia está ahora completamente bajo el control de Akatsuki. Ese talán de la salamandra ya ha estirado la pata hace mucho tiempo. Ese supuesto semidios, ante el líder de Akatsuki, que posee el mismo Rinnegan que el sabio de los 6 caminos, no vale ni una hormiga. ¿Qué? Nara Shikaku se quedó atónito, sus pupilas se contrajeron repentinamente y todo el color desapareció de su rostro. Alzó la vista bruscamente hacia Pain en el cielo, solo para encontrarse con una expresión completamente vacía. Aquellos ojos con un patrón ondulado estaban llenos de fría indiferencia, y supo al instante que las cosas se habían puesto feas. Cuando una aldea normal cambia de líder, sin duda avisa a las naciones vecinas. Pero la gente del país de la lluvia no solo no había enviado ningún aviso, sino que además había sellado la información herméticamente, impidiendo que se filtrara ni un solo detalle. La hostilidad oculta tras todo esto era evidente. Y añadir la mención del mismo Rinnegan que el sabio de los 6 caminos lo hizo aún más aterrador. Maldiciendo a Danz por haber provocado problemas una vez más, retrocedió apresuradamente y gritó. Dado que Amegakure ya ha cambiado de líder, regresaré para informar de este asunto a la aldea. En unos días, Konohagakure enviará una misión diplomática para negociar con Amegakure. Jajaja, de verdad que haces honor a tu fama de cerebro brillante de Konoha. Lo has deducido tan rápido. Exclamó Uchiha Yasuo, aplaudiendo entre risas, saltando hacia adelante y bloqueando la retirada del grupo de Konoha. Por desgracia, llegasteis demasiado tarde. Nara Shikaku arqueó una ceja, pero no se lanzó al combate. En cambio, se giró hacia Pain y gritó con fuerza. Nuevo líder de Amegakure, ¿estás seguro de que pretendes impedir que nos vayamos? Debes entenderlo. Representamos a Konohagakure. ¿Acaso intentas iniciar una guerra con la aldea de la hoja? Konohagakure es la nación más grande del mundo shinobi. No es algo con lo que un país pequeño como el país de la lluvia pueda competir. Incluso Ant de la Salamandra, en su apogeo, solo estaba a la par con los 3 ninjas legendarios. Pero los poderosos shinobi de Konoha son muchos más que los 3 ninjas. Si inicias una guerra precipitadamente, ¿no temes que toda tu aldea quede reducida a polvo? Sin embargo, cuanto más amenazaba, más firme se volvía la intención asesina que emanaba de dolor en el cielo. Como era de esperar, nunca hay que fiarse de las mentiras de una gran nación. Dominante, arrogante, santurrón, con cada palabra que pronunciaba, su tono se volvía más grave, su voz más fuerte.
Esto no solo lo dijo para que lo escuchara el grupo de Konoha que estaba abajo, sino también como una reafirmación de las conclusiones a las que había llegado hacía tiempo a través de su propia reflexión. La llamada buena voluntad no es más que un engaño superficial, una táctica para ganar tiempo. La llamada paz no es más que flores en un espejo, la luna reflejada en el agua, una ilusión fugaz que se rompe al menor contacto. Solo haciéndoos experimentar un gran dolor podréis comprender verdaderamente el valor de la paz. La guerra es el único medio para prevenir la guerra. Tras confirmar una vez más la veracidad de su creencia, Dolor extendió las manos y las presionó hacia abajo. Shinra Tensei. Publicaré algunos capítulos adicionales en Patreon. Puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Tito Villar, 21. Capítulo 21. Sangre y risas bajo el ojo de Dios. Con la intención asesina ya arraigada en su corazón, Pain no se contuvo esta vez, vertiendo una enorme cantidad de chakra en el Rinnegan. En un instante, centrado en Pain, un campo de fuerza invisible se extendió hacia afuera como una explosión nuclear, con un poder más de 10 veces superior al simple reflejo anterior de la bola bestia con cola. La luz blanca cegadora casi deslumbró los ojos. El aire tembló violentamente, comprimiéndose en ondas visibles que produjeron un rugido ensordecedor. La tierra, ya devastada, sufrió otra calamidad. El suelo se quebró capa por capa como un frágil cristal, la roca sólida se convirtió en polvo fino, su capa exterior fue despojada una tras otra, dejando al descubierto los estratos frescos que había debajo. El cielo y la tierra se sumieron de repente en un silencio sepulcral, como si el mundo entero hubiera llegado a su fin en ese preciso instante. Akimichi Shisa dejó escapar un rugido furioso. Su cuerpo creció rápidamente, su figura se volvió demacrada al instante y 2 alas de chakra azul brotaron repentinamente de su espalda. Finalmente había activado el modo mariposa, una forma suprema que quemaba grasa corporal a un ritmo tremendo a cambio de consumir grandes cantidades de chakra. Pero bajo la inmensa presión, fue totalmente incapaz de atacar a Pain en el cielo. Apenas pudo arquear su cuerpo, como un gran árbol en una tormenta, proporcionando un escudo a sus camaradas que estaban a su lado. «Date prisa y vete», gritó con fuerza, agarrando con una mano a Nara Shikaku y a Yamanaka Inoichi, que estaban inmovilizados, y lanzándolos con violencia a la distancia. ¡No! Los dos gritaron, reacios a abandonar a su compañero y huir solos en un momento así. Nara Shikaku formó rápidamente sellos manuales, manipulando un enorme látigo de sombras en un intento de aliviar la carga de Akimichi Shisa. Por otro lado, Yamanaka Inoichi utilizó la técnica del caos mente-cuerpo en Akimichi Shisa, con la esperanza de controlarlo y escapar juntos. Sin embargo, el método que nunca antes había fallado resultó completamente contraproducente esta vez. La técnica secreta de Yamanaka Inoichi fue reflejada, y Akimichi Shisa rechazó el control de Inoichi. Este hombre corpulento, que siempre lucía una sonrisa sencilla y seguía obedientemente las órdenes de sus camaradas, ahora mostraba una terquedad sin precedentes. «Este tipo es demasiado fuerte, no hay ninguna posibilidad», rugió Akimichi Shisa con fuerza. «Date prisa y vete. Asegúrate de traer la información de vuelta». Los dos cuerpos, incapaces de encontrar un punto de apoyo en el aire, solo pudieron observar con desesperación cómo ese rostro familiar y honesto de Akimichi Shisa se alejaba cada vez más, completamente incapaces de hacer nada. Jaja, acompañada de carcajadas desquiciadas, una gigantesca cara de energía apareció de repente en el campo de visión de los dos hombres, y al mismo tiempo un par de enormes palmas se abalanzaron sobre ellos de frente. «Ya que no estás dispuesto a abandonar a tus camaradas, quédate». Controlando a Susanoo, Uchiha Yasuo los interrumpió repentinamente a mitad de camino, y su risa salvaje transmitía una crueldad y un deleite propios del juego del gato y el ratón. Los dos estaban en el aire sin escapatoria, y fueron atrapados de lleno por Susanoo en el acto. «Jaja, Akimichi Shisa, gracias». Uchiha Yasuo rió maniáticamente y apretó ambas manos con fuerza. ¡No! Yamanaka Inoichi dejó escapar un grito miserable. Sin importarle la reacción adversa de su técnica secreta, vertió chakra en ella desesperadamente, su mente estrellándose contra Uchiha Yasuo. Uchiha Yasuo también se entregó por completo, llevando su Mangekyou Sharingan al extremo. Su ojo izquierdo volvió a derramar lágrimas de sangre por el uso excesivo de su jutsu, e incluso aunque la cabeza le daba vueltas por el impacto mental, seguía sin aflojar sus manos apretadas. El látigo de sombras con el que Nara Shikaku intentó resistir no tuvo el menor efecto bajo las palmas de Susanoo y fue fácilmente aplastado, rompiéndose y dispersándose como una telaraña.
Con un chasquido húmedo, dos masas de carne y sangre estallaron entre los dedos de Susanoo, esparciéndose por el aire y salpicando por todas partes. Jaja, la risa de Uchiha Yasuo se volvió aún más desquiciada. Lentamente abrió las palmas de las manos, mostrando la masa sanguinolenta que corría lentamente por sus 10 dedos a Akimichi Shita, quien se vio obligado a arrodillarse e incapaz de levantar la cabeza bajo el Shinra Tensei. Oye, Akimichi Shita, tus buenos hermanos ya son pasta de carne. ¿A qué te resistes siquiera? Date prisa y vuelve a tu forma original, y conviértete en pasta de carne junto con ellos. Jaja, maldita sea. Los ojos de Akimichi Shita estaban rojos como la sangre, como si hubiera abierto el Ketsurigan, resistiendo la presión del Shinra Tensei mientras intentaba levantarse y lanzar un ataque contra Uchiha Yasuo. Pero su cuerpo solo se balanceó una vez antes de ser presionado con fuerza de nuevo. Escupió bocado tras bocado de sangre, las alas de mariposa se hicieron añicos y su enorme cuerpo se fue encogiendo lentamente. Su cuerpo finalmente alcanzó su límite, completamente aplastado por la enorme presión. Su chakra restante se convirtió en motas de fosforescencia y se dispersó en el aire. El fuego de la vida era como una vela que se consume en el viento, susceptible de apagarse en cualquier momento. Sin su protección, los shinobi supervivientes de Konohagakure no pudieron resistir ni un instante. La tremenda presión los aplastó contra el suelo, rompiéndose huesos y desgarrándose tendones, sufriendo numerosas bajas mientras los gritos de dolor resonaban uno tras otro. El dolor permanecía en silencio en el aire, observando impasible su miserable estado, saboreando su agonía. En el Rinnegan no existía ni tristeza ni alegría. Simplemente estaba esperando a que pasara el tiempo de recarga de Shinra Tensei. Una vez que lanzara otro ataque, podría aniquilarlos a todos. Pero de repente frunció el ceño mientras alzaba la cabeza hacia la enorme esfera en el cielo. Todos siguieron su mirada, solo para ver que la esfera de piedra, que había estado perfectamente sellada, ahora temblaba violentamente, cubierta de grietas por donde se filtraban hilos de chakra rojo fuego desde su interior. ¿El 9 colas estaba rompiendo el sello? ¿Cómo podría ser eso posible? Puede que otros no lo sepan, pero Uchiha Yasuo lo sabía muy bien. Este Jutsu Rinnegan era uno de los más poderosos de todo el mundo ninja. Una vez sellada por el Chibaku Tensei, ni siquiera el 9 colas, ni la diosa conejo Tsutsuki Kaguya, podría escapar. ¿Podría ser que Pain hubiera usado muy poco chakra? Precisamente porque lo entendió, todo resultó aún más increíble. Ante la mirada atónita de todos, la esfera de piedra sellada explotó repentinamente y una figura apareció ante sus ojos. De complexión pequeña, cabello rubio. Parecía ser el anterior Jinchuriki del 9 colas. Sin embargo, la calma y la mirada desconocida, junto con el manso manto de chakra dorado rojizo del 9 colas que cubría su cuerpo, proclamaban ahora que aquella persona ya no era el Uzumaki Naruto original. Pain frunció el ceño ligeramente, pero no le prestó atención. Solo un niño, ¿y qué si había domado al 9 colas? ¿Podría acaso oponerse al poder de un dios? Levantó ligeramente la mano, preparándose para desatar otro Chibaku Tensei para zanjar el asunto de una vez por todas. Pero inesperadamente, esa figura parpadeó en el aire y de repente se desvaneció en el aire. Cuando reapareció, ya estaba junto al gravemente herido Akimichi Shita. Aquella velocidad era tan vertiginosa que incluso el Rinnegan tuvo dificultades para capturarla, dejando solo una estela dorada en el aire. Akimichi Shita abrió los ojos con esfuerzo, y cuando su mirada se encontró con la de Uzumaki Naruto, vio en ellos aquella luz suave y familiar. Aquella mirada trascendía el tiempo y el espacio, superponiéndose a la perfección con una figura de sus recuerdos. Cuarto Sama, gimió instintivamente. La repentina aparición de Namikaze Minato, que ya había fallecido, dejó a todos paralizados por la incredulidad. Excepto a Burame Torune. Para los shinobi de raíz, completar la misión era la máxima prioridad. Nada más importaba. El ninja de raíz que había muerto por la explosión de Shinra Tensei no importaba, y la repentina resurrección del cuarto Hokage tampoco importaba. Lo único que importaba era completar la misión de Danzama. Matar a ese malvado Uchiha. Así pues, en el preciso instante en que Uchiha Yasuo dirigió su mirada hacia él, Aburame Torune lanzó inmediatamente un ataque sorpresa. El Susanoo de cuerpo completo era originalmente un poder que solo podía usarse tras sintetizar el Manjeki eterno, pero Uchiha Yasuo, valiéndose de la naturaleza especial de su jutsu, lo había manifestado a la fuerza. Sin embargo, el precio era que esta técnica consumía una enorme cantidad de chakra. Primero, había sido alcanzado por bombas humanas dentro de un espacio confinado.
Luego, tras liberar al 9 colas, las etiquetas explosivas de Conan lo bombardearon sin piedad, cubriéndolo por completo con sus explosiones. Para reducir el área del bombardeo, no tuvo más remedio que cancelar su Susanoo y, confiando en la poderosa percepción del Mangekyou Sharingan, esquivar la lluvia de sellos explosivos de Conan. Tras eso, llegó el turno de Pain, y el Shinra Tensei fue otro ataque indiscriminado que afectó a todos. Naturalmente, no habría activado el Susanoo en ese momento solo para proteger a la gente de Konoha. Como resultado, cuando Aburame Torune lanzó su ataque sorpresa, su cuerpo no estaba protegido por Susanoo. Su defensa se encontraba en su punto más débil. Sin embargo, la poderosa percepción del Mangekyou Sharingan le permitió detectar el ataque en el momento en que Aburame Torune se acercó. Rápidamente, desenvainó su espada para bloquear. Con un estruendo metálico, las dos hojas chocaron. Un rastro púrpura se extendió rápidamente desde el punto de contacto, cubriendo en un instante más de la mitad de la hoja. Esos eran los insectos nanoscópicos que proliferaban rápidamente. Uchiha Yasuo soltó rápidamente su agarre y arrojó la espada, agitó su mano izquierda para lanzar un shuriken y distraer al enemigo, y saltó hacia atrás para crear distancia y activar el Susanoo. Pero Aburame Torune también sabía que, una vez activado Susanoo de nuevo, perdería por completo esa oportunidad. Ignorando todo lo demás, dejó que el shuriken atravesara su cuerpo sin el menor escrúpulo, aferrándose con fuerza a la figura en movimiento de Uchiha Yasuo sin soltarlo. Dio puñetazos y patadas, incluso embistiendo con su cuerpo hacia arriba. Cada ataque llevaba la desesperada resolución de destrucción mutua, con el objetivo de hacer que el Rinkaich de su cuerpo entrara en contacto con el cuerpo de Uchiha Yasuo. Al ver su objetivo tan claro, Uchiha Yasuo abandonó de inmediato la idea de activar el Susanoo y no utilizó ningún ninjutsu. Simplemente le lanzó shuriken uno a uno. Cada shuriken evitó con precisión los puntos vitales, prolongando deliberadamente este cruel juego del gato y el ratón. Pero al poco tiempo, el cuerpo de Aburame Torune parecía un erizo, lleno de shuriken, todo su cuerpo chorreando sangre y cubierto de heridas. Sin embargo, permaneció en silencio, simplemente continuando su feroz y desenfrenado ataque. Pero el taijutsu del que solía enorgullecerse no guardaba secretos ante la poderosa visión del Mangekyou Sharingan. Siempre que blandía una espada o daba una patada, Uchiha Yasuo podía predecir la trayectoria de su taijutsu y esquivarlo con facilidad. 22. Capítulo 22. Cuando el odio arde, jaja, Uchiha Yasuo rió con ganas y, con una mueca burlona, dijo: Oye, no creerás de verdad que me convertí en Nin solo por ser un Uchiha, ¿verdad? Ya sea taijutsu, genjutsu o ninjutsu, los Nin Uchiha son ese pequeño grupo de personas que se encuentran en la cima del mundo ninja. Es una verdadera lástima, la imagen de los cadáveres esparcidos por el territorio del clan aquella noche volvió a aparecer en la mente de Uchiha Yasuo, haciéndole hervir la sangre. La ira y el odio en su corazón se volvieron aún más difíciles de contener, y su chakra comenzó gradualmente a descontrolarse. Su voz denotaba un odio grabado en sus huesos mientras rugía con fuerza. El hipócrita Sarutobi Hiruzen, el malvado Danz, los envidiosos grandes clanes, los shinobi comunes e ignorantes, y los apáticos aldeanos de Konoha, juntos unieron sus manos y condujeron a la aniquilación del clan Uchiha. Todos ustedes merecen morir. El Sharingan de Uchiha Yasuo giró descontroladamente, y el aura fría y oscura que lo envolvía se volvió mucho más densa. El Sharingan también es una limitación del linaje. La cantidad de chakra de naturaleza yin está completamente influenciada por el estado mental. Cuanto más extrema es la emoción, más fuerte suele volverse el chakra. En su furia, la intención original de Uchiha Yasuo de jugar con Aburame Torune se desvaneció. La intención asesina, como una presa rota, ya no podía ser contenida. Rápidamente formó sellos manuales con ambas manos. Abriendo la boca, un dragón de fuego surgió, dejando escapar un rugido ensordecedor mientras se precipitaba salvajemente hacia Aburame Torune. Y anteriormente, durante los lanzamientos de Shuriken, había atado un alambre de acero transparente especialmente fabricado a la parte posterior de uno de los Shuriken. Utilizando este cable de acero como conductor, esta vez el ataque ninjutsu fue algo que Aburame Torune simplemente no pudo evadir. Pero Aburame Torune nunca tuvo la intención de esquivar. Aprovechando la breve pausa en la que Uchiha Yasuo abrió la boca para desatar la técnica, abandonó por completo la defensa, canalizando todo su chakra en el Rinkaich, y cargó de frente. En el instante en que las llamas lo alcanzaron, Aburame Torune se prendió fuego, ardiendo con furia como una vela humana. Una niebla venenosa púrpura se arremolinaba entre las llamas, desprendiendo un hedor penetrante a carne quemada.
Sin embargo, envuelto en llamas, surgió del mar de fuego, acercándose a Uchiha Yasuo como deseaba, y presionó su mano sobre el brazo de Uchiha Yasuo. Te tengo. La voz de Aburame Torune ya estaba ronca hasta ser irreconocible, pero en ella se percibía una alegría maníaca por la victoria. Agarró con fuerza a Uchiha Yasuo, su chakra fluyó salvajemente, impulsando al Rinkaich en su piel a proliferar rápidamente y arrastrarse hacia Uchiha Yasuo. Era visible a simple vista que el brazo de Uchiha Yasuo se estaba volviendo gradualmente morado. Al mismo tiempo, dos shinobi de raíz emergieron repentinamente de detrás de Aburame Torune, arremetiendo hacia adelante sin importarles sus vidas. Uno con el brillo de marcas de explosión ardientes bajo su cuerpo, el otro formando rápidamente sellos de mano. Liberación de la Tierra. Prisión de la Tierra. La Tierra tembló violentamente. Los familiares muros de piedra de la prisión volvieron a alzarse desde todos los lados, encerrándolos a los tres en su interior. Uchiha Yasuo resopló con frialdad, mientras el Mangekyou Sharingan giraba frenéticamente en sus ojos. Un Susanoo incompleto apareció de nuevo, atravesando la estrecha prisión de piedra y protegiéndose a sí mismo y a Aburame Torune dentro de su torso. Al mismo tiempo, la hoja en su mano relampagueó mientras atacaba a Aburame Torune. Pero Aburame Torune solo se centró en obligar a los Rinkaich a reproducirse. Al enfrentarse al ataque, ni siquiera intentó esquivarlo, limitándose a mover ligeramente su cuerpo. Con un estallido, donde cayó la hoja, la sangre salpicó en todas direcciones. Aburame Torune fue partido en dos diagonalmente, desde el hombro hasta la espalda. Aún al caer, sus ojos permanecieron fijos en Uchiha Yasuo, decidido a presenciar su muerte. Con un fuerte estruendo, el shinobi autodetonante corrió con éxito hacia Susanoo, lo abrazó y explotó. Pero esta vez, la prisión de piedra era mantenida por un solo shinobi. Su tamaño era demasiado pequeño y ya había sido destruida por Susanoo. Sin el confinamiento de la prisión de piedra, la fuerza explosiva se redujo considerablemente. Sin embargo, en esta explosión hubo muchas más marcas de explosión que antes, y Susanoo siguió sacudiéndose violentamente, con su armadura cubierta de grietas. Del ojo izquierdo de Uchiha Yasuo brotaban lágrimas de sangre, y todo su cuerpo jadeaba con dificultad. Lo más importante es que, debido a la explosión, Uchiha Yasuo tuvo que concentrar todas sus fuerzas en mantener la defensa de Susanoo, lo que le impidió resistir la corrosión del Rinkaich. La mitad de su cuerpo ya se había vuelto púrpura. Se podía ver al Rinkaich a punto de penetrar en su cerebro, pero Uchiha Yasuo no mostró ni un ápice de ansiedad. Lucía una sonrisa inusualmente inquietante mientras miraba a Aburame Torune tendido en el suelo. Al encontrarse con los ojos de Aburame Torune llenos de odio y expectación, Uchiha Yasuo de repente estalló en una sonora carcajada. Jaja, he estado guardando cosas en secreto. He estado esperando precisamente este maravilloso momento. Como mano derecha de Danzo, por supuesto que planeé cuidadosamente cómo deshacerme de ti. Vamos, echa un vistazo al regalo que te he preparado. Mientras reía descontroladamente, Uchiha Yasuo manipuló a Susanoo para que retirara la calabaza de hierbas que el gigante de energía llevaba a sus espaldas, la apuntó hacia sí mismo, activó el chakra e inhaló profundamente. Entonces Aburame Torune observó con desesperación como una niebla púrpura se desprendía de Uchiha Yasuo y se dirigía hacia la calabaza de hierbas. La niebla compuesta de nanoinsectos venenosos se retorcía y luchaba como seres vivos, pero bajo la fuerza del sellado no ofreció resistencia y fue absorbida por aquella calabaza de hierbas. Al mismo tiempo, el cuerpo de Uchiha Yasuo recuperó rápidamente su color de piel normal, pasando del tono púrpura al morado. Esa calabaza de hierbas había estado en la espalda del gigante de energía desde que Uchiha Yasuo desplegó la segunda forma de Susanoo. Aburame Torune la había visto antes, pero Uchiha Yasuo nunca se la había quitado para usarla. Por lo tanto, Aburame Torune desconocía su función. Jamás se había imaginado que esta calabaza de hierbas pudiera ser en realidad una técnica de sellado. El golpe mortal en el que había depositado sus esperanzas fue fácilmente deshecho por el enemigo, y la revelación llenó a Aburame Torune de dolor y furia. Vomitó varios bocados de sangre y ya no pudo resistir más. Aunque la entrada y salida del Rinkaich aún infligió un daño tremendo a Uchiha Yasuo, bajo el efecto del jutsu los tejidos corroídos por la toxina se recuperaron visiblemente a simple vista. Uchiha Yasuo disipó a Susanoo, miró a Aburame Torune, que apenas respiraba a sus pies, y volvió a reír triunfante. Jaja, esa es la sensación. Primero te doy esperanza, luego te hago desesperar. Esta sensación es simplemente muy satisfactoria. Este es el sentimiento de venganza. Jaja, un destello de odio cruzó los ojos de Uchiha Yasuo.
Levantó el pie y luego lo estampó con fuerza sobre la cabeza de Aburame Torune. Con un puff. La cabeza de Aburame Torune fue aplastada como una sandía podrida bajo su pisotón. Materia cerebral y fragmentos de hueso salpicaron por todas partes. Al ver a Aburame Torune, cuyo hígado y cerebro yacían esparcidos por el suelo, el odio de Uchiha Yasuo aún no se había apaciguado. Alzó la vista y fijó su mirada en los shinobi de Konohagakure que aún permanecían allí. Pero antes de que pudiera moverse, un sonido desgarrador como el viento pasó zumbando repentinamente junto a su oído, y un kunai voló ante sus ojos. Entonces, con un destello de luz amarilla, apareció de repente una figura de color rojo dorado, con una mano alzada. Un Rasengan del tamaño de una cabeza humana giró violentamente, emitiendo un chillido agudo que rasgó el aire, y se estrelló contra el de frente. Un instante antes, Namikaze Minato se teletransportó al lado de Akimichi Shita, sacó rápidamente una medicina de la que llevaba encima, simplemente lo vendó, le dio una palmadita en el hombro y dijo en voz baja: «Aguanta un poco más». Luego se agachó para recoger una bolsa de kunai del suelo, se la ató a la cintura, tomó una hoja corta y recorrió con la mirada los rostros del grupo de Akatsuki que observaban la batalla a lo lejos. Se detuvo un momento en Orochimaru y en el evidente Sharingan de Uchiha Itachi, luego apartó la mirada, giró la cabeza para echar un vistazo a Uchiha Yasuo que luchaba contra Aburame Torune sin prestarle atención, y simplemente levantó la cabeza para mirar a Pain en el aire. «Soy Namikaze Minato. Ya han muerto suficientes personas hoy. ¿Puede terminar esta batalla aquí?» Aunque a Pain le pareció muy extraño que un hombre muerto como Minato hubiera revivido repentinamente y apareciera, además habitando el cuerpo de un niño, el ninjutsu en el mundo shinobi es extraño en todos los sentidos. El Rinnegan incluso puede devolver a la gente a la vida, por lo que este tipo de pseudo-resurrección de Minato no era nada tan significativo. Bajó la mirada y preguntó fríamente: ¿Has sentido dolor? ¿Comprendes el valor de la paz? Minato frunció el ceño. A él también le resultaba muy molesto ese tipo de discurso lleno de blasfemias, pero aún así asintió y respondió: «Siempre he conocido el valor de la paz y no deseo que estalle la guerra en ningún lugar. Konohagakure nunca ha tomado la iniciativa de lanzar una agresión contra ningún país y siempre se ha dedicado a mantener la paz en el mundo shinobi». «Mentiras», gritó Dolor, interrumpiéndolo, y preguntó fríamente: «Dices que has sentido dolor y comprendido el valor de la paz. Entonces te pregunto, con respecto a los sucesos de hoy, ¿acaso Konohagakure no emprenderá represalias contra Amegakure?» Minato se quedó momentáneamente sin palabras. En su corazón, comprendía perfectamente que, si bien Konohagakure siempre había perseguido una política de paz, en la práctica, con quienes realmente podían hablar de paz y llevar a cabo negociaciones siempre habían sido únicamente las 5 grandes naciones. Ahora que tantos habitantes de Konohagakure habían muerto, y su enemigo no era una de las 5 grandes naciones, sino simplemente una pequeña aldea como Amegakure, ni los altos mandos de Konohagakure ni sus shinobi ciudadanos comunes podían aceptar tal resultado. Aunque solo fuera para servir de elemento disuasorio a las otras 4 naciones principales y evitar que pensaran que Konohagakure se había debilitado y podría ser invadida, la aldea inevitablemente tendría que tomar represalias. Sin embargo, si quienes mataron a estas personas no fueron Amegakure sino alguna de las otras 5 grandes naciones, entonces, a juzgar por el estilo conciliador habitual de Konohagakure, lo más probable es que simplemente emitieran una condena y dejaran el asunto en el olvido, y la gente no lo consideraría inaceptable. Pero Amegakure no pudo. Dicho sin rodeos, un país pequeño como Amegakure era indigno. En aquellos tiempos, Amegakure había estado en pie de igualdad con las 5 grandes naciones durante un tiempo, pero eso se debió a Ant de la Salamandra, quien había forjado esa reputación a través de su pura fuerza. Solo entonces las distintas naciones reconocieron, a regañadientes, el estatus del país de la lluvia. Sin embargo, tras la vejez de Ant de la Salamandra, el país de la lluvia volvió al lugar que siempre le correspondió ocupar, oprimido en todos los sentidos por los shinobi de las 5 grandes naciones. Él mismo había sido Hokage y conocía muy bien los conflictos internos de la aldea. Por lo tanto, comprendía claramente que, aunque el enemigo al que se enfrentaba fuera más fuerte que lo que Ant de la Salamandra jamás había sido, Konohagakure nunca aceptaría negociar sin antes luchar. Sin mencionar que ya estaba muerto. Incluso si aún estuviera vivo, ante tal situación, seguiría habiendo una sola opción. Primero había que ganar y luego negociar. Su personalidad siempre había sido directa. No deseaba engañar a la otra parte con palabras, incluso si esa persona era un enemigo.
Ante el silencio de Minato, Pain comprendió naturalmente cuál sería el desenlace. Así que, dijo, no hablen de cómo ustedes, la gente de Konohagakure, aman la paz y odian la guerra. Das por sentado que el dolor y la muerte que trae la guerra nunca caerán sobre tus propias filas. En cuanto a dónde recaen ese dolor y esa muerte, realmente no te importa. Quienes nunca han sentido dolor jamás podrán comprender el valor de la paz.